tal? Qué bueno que continúas con nosotros en este curso Crece, segundo nivel. Gracias por continuar, por seguir aprendiendo y seguir continuando con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Recuerda que Él nos dijo, vayan y hagan discípulos. Y esa es la intención a través de este curso. Y recuerda que estamos tomando la carpeta del hermano Andrew Wommack y el hermano Don Crow, hombres probados por el tiempo que tienen mucho fruto. Nos estamos tomando de sus enseñanzas porque estamos apuntando en esa misma dirección. Así que vamos a comenzar en la lección número 1, titulada El egocentrismo, la raíz de toda tristeza. Y vamos a leer la carpeta y en espacios breves vamos a comentar algunas cosas para que tú y yo podamos aprender más acerca de este tema. El egocentrismo es el origen de la mayoría de las cosas que experimentamos. Hay un versículo en Proverbios 13 que deberíamos consultar porque no creeríamos lo que dice si no lo leemos en nuestra propia Biblia. Proverbios 13:10 dice, por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Mira lo que dice el verso 10, por la soberbia solo viene la contienda. Es decir, esta es la causa por la cual se generan algunos problemas. Para empezar, mucha gente estaría en desacuerdo con esta afirmación y dirían, un momento, la soberbia no puede ser lo único que causa la contienda o la discordia. Pero en Proverbios 17:14, recuerda que Proverbios fue escrito por el sabio, es decir, personas que pasado el tiempo, por la experiencia, por haber visto, haber probado, nos están diciendo, esta es la causa, esta es la razón, el egocentrismo. Dice que el comienzo es la discordia. Por lo tanto, la discordia tiene que ser causada por otras cosas aparte de la soberbia. Un ejemplo de esto es lo que fulano me hizo. Otros dirían, lo que pasa es que tú no entiendes, la razón es mi personalidad. No, las escrituras dicen que la soberbia es la única razón de la contienda. No es solamente una de las causas principales, sino la única causa. También aquí algunas personas estarían en desacuerdo y dirían, tengo problemas de toda clase, pero la soberbia no es uno de ellos. Es más, tengo una autoestima tan baja que nadie podría acusarme de soberbia. Sabes que generalmente quizá tú o yo o nosotros mismos hemos conocido personas que nos dicen, a donde quiera que voy tengo problemas, a donde quiera que me paro, en la familia, en una fiesta, en una reunión, en el trabajo, tengo problemas y situaciones. Todos están en mi contra, pero sabes, yo he tenido la dicha de aprender estas cosas y a veces les pregunto, ¿cuál es el común denominador? ¿Sabes qué somos nosotros? Si en cualquier lugar donde yo me paro enfrento situaciones y problemas, el común denominador generalmente soy yo, y tengo que examinar dentro de mi corazón si quizá la soberbia, el orgullo, el egocentrismo es lo que está causando esos problemas. Y Dios, a través de esta enseñanza, quiere tratar con nosotros esa área, quiere que trabajemos en ella a través de la palabra para que podamos superarla y que no nos veamos a nosotros mismos en problemas. Mira lo que nos enseña la carpeta. Vamos a continuar. Tenemos que redefinir lo que es el orgullo. No es pensar que eres mejor que alguien más, sino, dicho en términos más simples, es verte a ti mismo como el centro de todo. Eso es egocentrismo, es señalarnos a nosotros mismos y vernos a nosotros mismos como el centro de todo. Por eso es que el egocentrismo es la raíz de toda la soberbia. En Números 12:2, Miriam y Aarón, la hermana y el hermano de Moisés, se pusieron en contra de él. Lo criticaron por un matrimonio que mezclaba dos razas, diciendo, solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? La escritura dice en el verso 3 que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. En vez de ofenderse por lo que dijeron, él empezó a orar e interceder por ellos. Cuando dice que Moisés era el hombre más manso en la tierra, haz una pausa y piensa al respecto. No sabemos cuánta gente había en aquel momento en la tierra, pero con seguridad había muchas y millones de personas. Y Moisés, dice la escritura, era el más manso. Lo más impresionante es que Moisés
fue quien escribió esta afirmación acerca de sí mismo. La mayoría de la gente piensa que si alguien es verdaderamente humilde o manso, ni siquiera es consciente de ello. Esa es una percepción equivocada acerca de lo que realmente es la arrogancia. La soberbia no es solamente pensar que eres mejor que los demás, sino es egocentrismo. Entonces Moisés estaba consciente de que él era el hombre más manso sobre la tierra. Así que si eres egocéntrico, si eres humilde, podemos estar conscientes de ello. Dice la carpeta en la siguiente página: es como tener un palo con la arrogancia en un lado y la baja autoestima en el otro. Esas son expresiones opuestas de lo mismo, pero ambas están en el mismo palo. Es egocentrismo. No importa si tú piensas que eres mejor que cualquiera o peor que cualquiera, no importa, eres totalmente egocéntrico. Todo se filtra por eso. Y una persona tímida, cohibida, es muy orgullosa y egocéntrica y piensa solamente en sí misma. Entonces te das cuenta, nos están mostrando los dos polos, ¿verdad? Alguien pudiera ser muy tímido, cohibido, pero eso es un extremo del egocentrismo, y alguien pudiera ser totalmente opuesto, ¿verdad? Pisoteando a la gente, maltratándolos. Finalmente es un extremo y el otro de la misma raíz, que es el egocentrismo. El punto, dice la carpeta, que estoy estableciendo, nos dice el hermano Andrew Wommack, es que el egocentrismo es en realidad la raíz de toda la soberbia. Y si unes esto con Proverbios 13:10, por la soberbia solamente viene la contienda. Lo que esto dice es que nuestro propio egocentrismo es lo que nos hace enojar, lo que nos hace estar mal con la gente, lo que nos hace caer en problemas y situaciones. Es nuestro egocentrismo lo que nos hace reaccionar ante lo que la gente nos hace. Nunca serás capaz de impedir que la gente te trate mal. Eso no puede suceder. El objetivo de la fe no es ejercer control sobre la gente, sino ayudarte a tratar contigo mismo para lidiar con las cosas que están en tu interior. Por lo tanto, no importa lo que la gente te hace a ti. Sabes que no podemos controlar lo que la gente hace, pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos. Entonces, lo que estamos aprendiendo hasta este punto es identificar qué es el orgullo. El orgullo pudiera manifestarse, como lo vimos hace un momento, en mantenerse cohibidos, tímidos, ¿verdad? O manifestarse en el otro extremo, ¿verdad? Ser duros, prepotentes, maltratando a las personas, creyendo que somos mejores que los demás. Pero tenemos que mantenernos en un punto medio, ¿verdad? Tratar con las cosas que hay en nuestro interior. Yo no puedo controlar lo que sucede a mi alrededor, pero sí puedo controlar lo que sucede en mi interior. Cuando Jesucristo estaba crucificado, dice la carpeta, Él fue capaz de ver a la gente que estaba crucificándolo y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no controló a las personas, pero en cambio ejerció control sobre sí mismo. Esto nos muestra que sí es posible. Jesús, en un estado de agonía, en un estado de injusticia, incluso la Biblia dice que Él sufrió tal contradicción de pecadores, es decir, Él haciéndoles el bien todo el tiempo, fue tratado como un malhechor, y sin embargo, aún estando en el mismo sufrimiento, pudo perdonarlos. No trató de controlarnos, sino más bien Él se controló a sí mismo y pudo perdonarnos. Es el egocentrismo lo que nos hace enojar. Jesucristo no vino a la tierra por un interés personal, sino que Él amó tanto al mundo que vino por nosotros. Él se acordó de su madre cuando estaba colgado en la cruz y le pidió a uno de sus discípulos que cuidara de ella. La razón por la que Jesucristo fue capaz de perdonar y actuar con amor en medio de una agonía intensa, de la injusticia y de todo lo que se le presentó, fue que Él no era egocentrismo. Él no estaba pensando en sí mismo. ¿Recuerdas también lo que nos enseña la palabra? Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. No solamente estaba pensando en el momento de su sufrimiento, sino estaba pensando en los resultados de aquel sacrificio que Él estaba haciendo por amor a cada uno de nosotros. Mateo 7:12 dice: pero por eso
todo cuanto quieras que os hagan los hombres, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Sabes que a veces estamos esperando que personas hagan ciertas cosas con nosotros sin nosotros haber sembrado esas mismas semillas en esa dirección? Es decir, a veces preguntamos, ¿por qué no tengo amigos? La Escritura nos dice, ¿te has mostrado amigo? ¿Por qué la gente no me trata bien? ¿Has tratado bien a las personas? ¿Por qué nadie me regala nada? ¿Has regalado algo? ¿Por qué nadie me llama? ¿Por qué nadie me manda un mensaje? ¿Has mandado un mensaje? ¿Le has llamado a alguien solamente por el interés, por el amor que tienes por esa persona? ¿Sabes? Queremos cosechar cosas de personas que no hemos sembrado. Pero aquí nos dice Jesús, todo lo que quieras que ellos hagan contigo, también hazlo tú con ellos. Sigamos en la carpeta. Es tu propio egoísmo lo que hace que te enojes. Sin embargo, las Escrituras dicen que se supone que debes sentirte indiferente a ti mismo. Si yo tuviera un cadáver frente a mí, pudiera insultarlo, patearlo, escupirle o ignorarlo. Pero si verdaderamente es un cadáver, no va a reaccionar. La razón por la que respondes como lo haces ante las cosas que te rodean son esas cosas, no son esas cosas externas, sino lo que está en tu interior. Reaccionamos por lo que está en nuestro interior. Nunca serás tan fuerte en la fe que puedas quitar todos los obstáculos y todo lo que te molesta, pero sí puedes encargarte de ti mismo. Mira cómo nos está enfatizando el hermano Andrew. No puedo controlar lo que está sucediendo a mi alrededor, pero sí puedo controlar lo que está sucediendo en mi interior. Debes llegar al punto de que hagas a Jesús el Señor de tu vida y que lo ames a Él, a su reino y a otras personas más de lo que te amas a ti mismo. Te darás cuenta de que cuando haces eso y te enfrentas al ego, la discordia y la contienda, cesarán. Incluso personas se van a sorprender, ¿verdad? Cuando tú y yo no reaccionamos como reaccionábamos antes, cuando no actuamos como actuábamos antes, ¿verdad? A la menor provocación, a la menor situación, sino que dices, ok, no pasa nada. Yo puedo controlar lo que está sucediendo en mi interior. ¿Y sabes qué? Tenemos que ser intencionales, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros sabemos qué punto, qué botón pueden tocar en nuestras vidas que nos hace molestar, enojar. Pero si tú mismo ya identificas esas situaciones, puedes decir no más, no voy a actuar de esa manera, no voy a ser egoísta, no voy a pensar solamente en mí, sino voy a pensar de una manera más amplia, pensando en los resultados de mis acciones. Marcos 9, 33 a 35, mira lo que dice. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Son los discípulos de Jesús. Él sabía lo que estaba sucediendo, pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Mira, naturaleza humana manifestándose. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Esto va totalmente en contra de naturaleza humana. Naturaleza humana quiere saber quién es el mejor, quién va primero, quién va a ocupar el mejor lugar. Pero ¿sabes algo que hemos aprendido del hermano Andrew Wommack? Y es algo que mucha de la gente que estamos aprendiendo de él es que él siempre va a buscar ser el último en sentarse. Es algo raro o extraño, ¿verdad? Pero siempre lo comentan. Yo lo he visto en varios lugares, gente que lo honra, que lo ven como un maestro, como una cobertura para ellos, alguien de influencia sobre sus vidas. Dicen, algo que hemos aprendido del hermano Andrew Wommack es que él va a buscar ser el último en sentarse. Es decir, si nos vamos a sentar a la mesa, él va a decir que todos se sienten primero y yo me siento al último. Que todos coman primero y yo como al último. Que todos disfruten primero y yo disfruto al último. ¡Qué actitud tan maravillosa! No está pensando en ser el primero, sino ser el último, ser el siervo de todos. Entonces Jesús sabía lo que estaba sucediendo en el interior del corazón de sus discípulos. Lucas 22, 24 al 27 nos muestra otra perspectiva. Se suscitó también entre ellos un altercado. O sea, no solamente estaban discutiendo, sino ya era un problema bastante serio.
sobre el cual de ellos debería de ser considerado el mayor. Quizá Pedro, Judas, Juan, Jacobo, no sé, alguno de ellos está diciendo, no, yo soy el mejor, no, yo soy el mejor, no, mira, yo predico mejor, no, a mí se me han sanado más enfermos, no sé, había discusiones de ese tipo. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, dice Jesús. Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. ¿Te das cuenta? El mayor, por supuesto, es Dios. El mayor, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, entre nosotros no va a ser así. Yo estoy aquí, dice Jesús, como el que sirve. ¿Sabes que yo incluso todavía veo esa actitud en nuestro Señor Jesucristo? Incluso en la misma oración, Él nos dice, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y no ha dejado de servirnos, no ha dejado de ayudarnos, no ha dejado de hacer algo en nuestro favor como un servidor. ¡Qué humildad hay en el corazón de nuestro Dios! Y por eso es que tenemos que aprender. Entre nosotros no será así. Eso también nos lo ha dicho nuestro pastor. Cuando a veces yo me he llenado de indignación, de tristeza, de desconcierto respecto a algunas cosas, le pregunto, ¿y por qué así, pastor? ¿Y por qué sucede así? ¿Por qué esa persona actúa de esa manera? Y mira cómo necesitamos personas que hablen a nuestras vidas. Y recuerdo lo que me dijo el pastor. Me dijo, César, tú y yo vamos a ser diferentes. No tomó lugar para criticarlos, no tomó lugar para señalarlos, no tomó lugar para, expresar cosas malas de esas personas. Simplemente dijo, tú y yo vamos a ser diferentes. Así que continuemos en la carpeta. Dice, una de las claves más importantes para poder usar todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida es darte cuenta que Él no te dio el reino para fines egoístas. Dios te dio unción, no es para ti. Dios te dio dones, no es para ti. Dios te dio habilidades, no son solamente para ti. Él no hizo estas cosas solo para que tú pudieras tener todas tus necesidades cubiertas. Tú tienes que aprender que es por medio de negarte a ti mismo y de perder tu vida que verdaderamente empezarás a descubrir el significado de la vida. Es al amar a otras personas y a Dios más que a ti mismo que tú empezarás a disminuir la intensidad de tu cólera y de tus penas y de todas estas cosas que están sucediendo en tu interior. Entre más nos enfocamos en servir y ayudar y amar a otras personas, nos daremos cuenta que nuestros problemas son minúsculos y que otras personas necesitan recibir un impacto de la vida de Dios a través de nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, ya no vive mi carne, ya no vive mis deseos egoístas, sino ahora es Cristo manifestándose a través de mí. Así que tenemos que prestar nuestros miembros, tenemos que prestar nuestra vida para que el Señor se manifieste de una manera especial. Es mi deseo, nos dice el hermano Andrew, que hoy Dios tome estas cuantas cosas que te he dicho y que las use para abrir tu corazón, para que te des cuenta que es tu propio egoísmo lo que ha causado tu sufrimiento. En vez de echarle la culpa a algo más, tú tienes que aceptar tu responsabilidad, enfrentarla, llenarte de humildad ante Dios, y debes pedirle que venga a tu vida y que tome el primer lugar en ella. Así es como caminas en victoria. Que sea Jesús reinando en nuestros corazones, que sea Jesús reinando en nuestras mentes, que sea Jesús reinando en nuestras emociones. Se recuerda, Dios nos dio las emociones
para expresarnos, no para que nos controlen. El que ejerce señorío sobre nuestras vidas y nos guía y nos dirige siempre tiene que ser el Señor Jesucristo. Así que déjalo que Él se manifieste a través de tu vida y seguramente te vas a convertir en una grande bendición. Ya lo eres, pero vas a ser aún más, vas a tener una mayor influencia porque habremos vencido todo orgullo y todo egocentrismo.